En el módulo anterior estuvimos describiendo a los conjuntos funcionales de un automóvil. En este módulo vamos a tratar de ir viendo uno por uno y cómo interactúan entre sí la suspensión con la amortiguación, con la dirección, con la transmisión y con los frenos. Es todo ese conjunto a lo que vamos a tratar de desarrollar. Como dijimos antes, primero arrancamos por la transmisión, vamos a seguir por la transmisión. El motor del automóvil produce o transforma una energía, esa energía está en un combustible, en un hidrocarburo, y la transforma ¿en qué? En energía cinética, en movimiento. Ese movimiento, ¿a dónde lo tenemos que depositar o a dónde lo tenemos que llevar? A la rueda para hacer que el vehículo se mueva. Bueno, para transmitir el movimiento del motor a la transmisión, el primer componente es el embrague. El embrague, ¿qué función cumple? El embrague, cuando nosotros accionamos el embrague, apretamos el pedal del embrague, nos va a permitir poder pasar o colocar el cambio que necesitamos, pero esa potencia que genera el motor o ese giro, para poder poner el cambio, el embrague, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desacoplarse del movimiento de giro de cigüeñal. Cuando se desacopla, permite poner el cambio. Pero después, para transmitirlo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a acoplar. Entonces, la función del embrague básicamente es acoplar y desacoplar el motor del resto de la transmisión, permitir poder colocar las distintas velocidades y poder transmitir esa potencia a la rueda. ¿Por qué digo eso? El embrague básicamente lo compone un disco de embrague, una placa de presión y un rulemán de empuje. Esto es lo que se define como conjunto de embrague en un embrague común. Si nosotros vemos, por ejemplo, este embrague es un embrague de un auto moderno, si bien es una reforma, interviene lo que sería el volante. ¿Por qué? Porque el volante de inercia de algunos motores modernos es lo que se define como un volante bimasa. El volante bimasa es como lo dice la palabra, son dos masas que están unidas por una goma vulcanizada y hace que las vibraciones se vean disminuidas. En este caso tenemos una reforma. Este volante de inercia es compacto, no es bimasa, y la parte que hace la bimasa la hace el disco mediante un cambio de resorte que tienen distinto tamaño y absorben las vibraciones de cigüeñal. Esto es un conjunto, recambio, reforma de un bimasa. Este es un conjunto de un embrague de cualquier auto común. Esto se denomina embrague de monodisco seco y es el que va a permitir acoplar y desacoplar el movimiento del motor suave y progresivamente con la transmisión. Ese movimiento va a pasar por la caja de velocidades. La caja de velocidades, la función que tiene es poder aprovechar ese motor que tenemos. El movimiento de la caja de velocidades va a ir al diferencial y del diferencial va a salir a las ruedas. El movimiento de las ruedas va a ir a través de un semieje. Este semieje tiene, digamos, tres partes. Dos que se denominan homocinéticas y otra que es el palier propiamente dicho. La parte que va de la homocinética a la caja de velocidades o al diferencial es la homocinética que se desplaza. Este desplazamiento que tiene, que también lo tiene en sentido transversal, digamos, permite absorber cuando la suspensión sube y baja por acción del camino. O sea que ya vemos que la transmisión, y ya da nombre la suspensión también. El diferencial le va a dar movimiento al palier y el palier va a estar
enganchado en la punta del palier, donde está la otra homocinética, que en este caso la homocinética de la punta del semieje engancha mediante una estría, desde ya que esta masa no es la correspondiente a este semieje, pero por un tema de practicidad para mí, buscamos una más grande para que sea fácil colocarlo, le va a dar el movimiento a lo que sería la masa. Esta masa, que va a ir colocado en un paquete de rulemanes, es el que le va a dar el movimiento a la rueda. Y ahí empieza la transmisión y llegamos desde el motor hasta la rueda. Pero entre medio, entre la rueda y la masa, vamos a tener lo que se llama el disco de freno. O sea que yo hablé del motor. Del motor pasamos por una transmisión que lo compone el embrague, el conjunto de embrague, caja diferencial y semieje. El semieje dijimos que tenemos dos articulaciones, una que absorbe el desplazamiento longitudinal y otro que sirve como articulación cuando la rueda se doble. O sea que la transmisión ya está relacionada o interviene con la dirección. Pero a su vez, cuando la rueda gira, ¿qué estamos moviendo también? El disco de freno. O sea que ya vemos cómo se están entrelazando todos los componentes que en el módulo anterior estuvimos mencionando. Una vez que todo esto se empieza a mover el auto. ¿Y qué es lo que interviene? La suspensión. O sea, que desde que partimos del motor y llegamos a la rueda, estuvimos pasando ya por 4 componentes de este sistema. El movimiento que viene del motor pasa por el embrague, caja diferencial, palier o semieje, en este caso, masa de rueda, y ya tenemos el movimiento en la rueda. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el auto se empieza a mover, tenemos que direccionarlo. Entonces, vamos a ver ahora cómo trabaja todo esto relacionado con la dirección. Bueno, sabemos que por medio de la transmisión llevamos el movimiento a la rueda. O sea, ya explicamos uno de los sistemas y sabemos que por medio de la transmisión llevamos el giro del motor a la rueda. Pero ahora, ¿qué pasa? El coche se empieza a mover, entonces lo tenemos que direccionar. Y para direccionarlo interviene el conjunto de la dirección. Desde ya que sistema de dirección hay varios. Acá tenemos un sistema que es por cremallera, piñón y cremallera. Puede ser con asistencia, puede ser sin asistencia, puede ser hidráulica, puede ser eléctrica, como traen los autos modernos. Desde ya que la dirección tenemos opciones de ponerla más sensible, menos sensible, deportiva, super confort. Eso en cuanto a los sistemas de dirección. Pero la función de la dirección y cómo está interrelacionada con todos los mecanismos, acá ya lo empezamos a ver, que de la transmisión pasamos a mover el auto, pero lo tenemos que direccionar por medio de la dirección. Ahora bien, empezamos a mover el auto y de la dirección pasamos a lo que se llama la suspensión. ¿Por qué? Porque el auto se mueve, lo llevamos, pero tenemos que ir por un camino, que ese camino tiene irregularidades. En la dirección tenemos un brazo que tiene articulación, que permite que absorber el movimiento de sub y baja de la rueda
que ese se lo va a dar la suspensión, pero la dirección, como la caja de la dirección va tomada a la carrocería, necesitamos un brazo que bascule. ¿Por qué? Porque la dirección va a estar también ligada con la suspensión del automóvil. Ahora que ya más o menos tenemos dos componentes, transmisión y dirección, vamos a ver cómo interactúan estos dos con la suspensión. Bueno, ya vimos que de la transmisión llegábamos a la rueda se movía y la direccionábamos por medio de la dirección. Pero también dijimos que teníamos las irregularidades del camino. Entonces la rueda iba a subir y bajar. ¿Eso quién lo maneja? La parte de la suspensión. La suspensión, que en temas anteriores vimos que estaba conformada por una parrilla, en este caso, una rótula, y acá ¿qué nos falta? Nos falta la parte elástica de la suspensión, que podría ser un amortiguador como este tipo. Esto se lo conoce como un sistema MacPherson, donde el amortiguador que va a interactuar con la suspensión tiene un plato donde va a ir apoyado el elemento elástico que es el espiral. En la parte superior del espiral vamos a tener un elemento semielástico que tiene goma vulcanizada que se llama cazoleta. Y todo este conjunto va a ir colocado en la parte superior de la carrocería. La parte de suspensión va a estar directamente relacionada en el funcionamiento con la rueda, que es la que se está moviendo, y la dirección, que es la parte de guía o donde vamos a guiar el automóvil. Que arrancamos con la transmisión, con el embrague, pasamos por la caja de velocidades, todo el sistema de transmisión semieje y llegamos a la rueda. La rueda se empezó a mover, el coche empezó a avanzar y lo tuvimos que direccionar, tuvimos que utilizar la dirección. Y para absorber las irregularidades del camino, tenemos todo un sistema de suspensión, con los componentes exclusivamente de la suspensión, y también interactúa con la parte de los amortiguadores, la amortiguación. Ahora bien, todo esto está funcionando, pero en un momento tenemos que frenar. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el freno. Con el sistema funcionando, o el automóvil funcionando, ahora tenemos que detener el automóvil. Entonces tenemos otro conjunto funcional que es el sistema de freno. En este caso, yo tengo en mi mano un disco de freno ventilado. En su oportunidad ya explicamos cómo era el funcionamiento y los componentes de un sistema de freno. Pero básicamente vamos a ver que si el disco está girando, por ende la rueda, por acción de la presión de las pastillas a través de un caliper, y la fricción que se produce entre ellos mismos, el disco se va a frenar y por ende la rueda se va a parar. Pero se va a parar la rueda y se va a parar también toda la transmisión. Y el vehículo se va a quedar quieto. Y entonces la dirección va a quedar quieta, no se va a mover hasta que de vuelta iniciemos la marcha. La suspensión va a quedar en posición de reposo hasta que de vuelta empiece todo de vuelta a funcionar. Lo que estuvimos viendo en este módulo son los sistemas funcionales del automóvil, los componentes del mismo y cómo interactúan entre sí. En el próximo módulo vamos a ver las principales fallas y los controles que tenemos que hacer a todo este sistema de mecanismos que tiene el automóvil.